lo que hacemos hoy, digamos, es un poco capitalizar todo lo que habíamos estado haciendo en las clases anteriores de análisis de la gráfica para hacer la gráfica de una función, ahora en una situación diferente. Nosotros estamos muy acostumbrados a que nos den la ley de una función y con esa función tengamos que hacer la gráfica, aplicando todo lo que conozco de primera derivada, segunda derivada, regla de L'Hopital para calcular límites, todo. En esta instancia de optimización, la idea es tener un problema concreto al cual hay que darle una solución. Y ese problema es un problema del cual me van a dar una redacción y soy yo quien va a tener que justamente darle el contexto de meterlo en una función concreta, en un dominio concreto. Y a partir de ahí utilizaré todo lo que conozco para justamente buscar valores óptimos. Cuando uno dice optimización, está buscando un valor óptimo, que a veces puede ser buscar un valor máximo absoluto, un valor mínimo absoluto, o bueno, las dos cosas. Eso dependerá de cómo sea el ejercicio a considerar. Entonces, bueno, por ejemplo, situaciones clásicas, digamos, en las cuales a mí me puede llegar a interesar estar en una situación como esa, es si yo estoy trabajando y tengo un negocio, ¿qué es lo que voy a querer hacer? Maximizar mis ganancias a la vez que quiero minimizar los costos. Digamos, es un poco lo natural al momento de entablar un negocio. Después hay algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, algunas latas, las latas de tomate, por ejemplo, que son las clásicas, pero están las latas de lentejas, de arveja, bueno, no importa. Eh, las latas, por ejemplo, que tienen un cierto volumen específico, en general tienen las mismas dimensiones. ¿No? Para un volumen específico van a ver que la mayoría tiene el mismo radio y la misma altura. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es minimizar la cantidad del metal que uno usa. Entonces, cuando uno reduce la cantidad del material, está reduciendo el costo. Y entonces de esa manera está optimizando sus ganancias. Es un juego, ¿no? Y si bien ahí nosotros no tenemos así, este, bueno, esto pueden ser autos eléctricos o no, pero hay autos por ahí que son de los denominados económicos que comparten mucho de sus características al momento de realizarlo. Y bueno, y esas características tienden justamente a minimizar la cantidad de material que uno usa porque automáticamente minimiza el material, minimiza el costo, ¿no? Bueno, situaciones obvias que pueden pasar, a lo mejor esta de las latas pueden no haberla conocido, pero situaciones de las clásicas, yo quiero maximizar mi ganancia, ¿no es cierto? Eso es algo natural en un negocio. Entonces, cuando a mí me presentan un problema de optimización, a mí me van a dar un problema, una redacción. Redacción que en estos 5 pasos intento más o menos señalar aquellas cosas que van a tener que ser importantes. ¿eh? El, ustedes tómenlo, traten de adaptarlo en cada ejercicio, pero en general lo primero que tengo que hacer es leer y releer el problema. A veces con una sola leída no basta, tengo que leerlo, masticarlo, ¿no? Entender qué es lo que me están preguntando. Me están preguntando qué, maximizar algo, minimizar algo. ¿Qué cosa quiero maximizar? ¿Qué cosa quiero minimizar? Una vez que entiendo ese problema, a veces puede ser útil, si el problema amerita, digamos, hacer algún dibujito que me ayude un poco a meterme en el problema. Se supone que más o menos cuando ya mastique el problema y hice algún dibujito que me oriente, estaría en condiciones de poder entender cuál es mi función objetivo. A lo mejor si fuese un negocio y maximizar las ganancias, digo, mi función objetivo es maximizar las ganancias. Esa es mi función objetivo. Para eso necesito saber qué variables son las que están en juego. Entonces necesito conocer esas variables, de qué depende esta función objetivo. Si a lo mejor hay una variable sola, si hay más de una, y entender cómo esas variables se vinculan, porque no nos olvidemos que nosotros sabemos trabajar con funciones de una variable. No es el único mundo en el cual uno puede trabajar. Se pueden trabajar con funciones de más de una variable, solo que nosotros hoy, en esta instancia de cálculo 2, no sabemos. Al final de cálculo 2 vamos a empezar a trabajar con funciones de más de una variable.
Pero en principio eso, pueden haber varias variables y yo tengo que ponerlas en juego en función de cuál es el problema para que todo quede expresado en función de una variable. Una vez que escribo esa función objetivo en una variable, con esa función objetivo tendré que ver cuál es el dominio, cuál es el lugar en el cual tiene sentido este problema. Por ejemplo, si estamos trabajando con el cálculo de el área de algo, las dimensiones de ese algo con el que esté trabajando tienen que ser números positivos. No pueden ser números negativos. Entonces también ahí empiezan a involucrarse otras cuestiones que en un ejercicio de una función común no aparecen. Una vez que yo tengo claro quién es la función objetivo y que tengo claro quién es el dominio en el cual esa función actúa, utilizo todo lo que yo ya conozco para buscar valores máximos y mínimos de la función con la que esté trabajando. Todo lo que yo conozco. O sea que el paso 5 sería caer en lo que yo ya conozco. Del 1 al 4 es lo nuevo que se incorpora en esta situación que vamos a estar transitando. Nosotros no estábamos acostumbrados a construir una función. A mí me daban la función y yo hacía todo lo que tenía que hacer. Bueno, entonces vamos a ver, a lo largo de este PDF está la propuesta de un par de ejercicios, a lo mejor de naturaleza diferente, como para que puedan entablar ahí una relación de cómo se tienen que desempeñar. Estos son solo 2 estilos de ejercicios, hay muchos más. Por eso les decía que a lo mejor les comparto esta lista de ejercicios que están resueltos que tienen diferentes estilos y a lo mejor les va a servir. Empecemos con el primero. El ejercicio es de volumen máximo. Si quisiéramos ponerle algún tipo de título, volumen máximo. ¿En qué consiste? Una canaleta para agua de 20 pies de longitud tiene extremos en formas de triángulos isósceles, cuyos lados, cuando se habla de esos lados, son de los lados iguales, miden 4 pies de longitud. Determinar la dimensión faltante del triángulo, porque si bien yo formo un triángulo donde estos dos lados miden 4, qué sé yo, si son cerraditos, si son un poquito más amplios, la idea es que tengo que determinar esa tercera longitud para formar el triángulo, para que el volumen de la canaleta sea lo más grande posible. Y una vez que encuentre eso, necesito decir, bueno, ¿y cuál es ese volumen máximo? Hay un problema concreto de maximizar el volumen de un sólido. Ese sólido está representando una canaleta donde hay cosas establecidas. La longitud que tiene esa canaleta específicamente es 20 pies. Y los lados, los laterales que van a formar ese triángulo también tienen algo establecido. Son triángulos isósceles donde los dos lados iguales tienen que medir siempre 4 pies. Entonces uno lo lee, lo relee, intenta imaginarse esa canaleta y cuando intenta imaginárselo, intenta después hacer el dibujo, que era ese paso 2, un poco en esa estrategia de resolución como si fuese nuestra receta. Entonces, la idea parte de eso, ¿no? Yo tengo esta canaleta, imagínense que acá adentro se va a incorporar agua, y eso tiene que, de alguna manera, tener un volumen máximo, donde acá tengo la longitud de los 20 pies y la cara frontal, estas caras, digamos, laterales, son triángulos donde estos dos lados miden 4 centímetros. Pero por supuesto esto es solo una representación. A lo mejor el triangulito, capaz lo puedo hacer así, mientras esto mida 20 pies, lo que hago es otra representación de una posible canaleta, un poquito más abierta. Bueno, y lo que está preguntando es, esta longitud faltante, ¿cuánto mide? Lo que hay que hacer entonces es maximizar un volumen, fantástico. Calculemos el volumen de ese sólido. Ese sólido, sí, a lo mejor como lo veo acostadito, digo, si lo veo paradito, lo puedo pensar como si fuese bueno, lo que es un prisma recto, donde la base es triangular. El volumen de esa canaletita sería el área de la base, que en este caso es este triángulo, por la altura.
ya empiezo como a buscarle la vuelta de escribir esta función volumen de una primera manera. Y después la tengo que escribir en función de una sola variable. Bueno, la longitud está establecida, no puede ser cualquiera. Esto es 20. Eso es claro, es 20. Ahora, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Cómo calculamos el área del triángulo? Por altura dividido 2. Sí, señora. Yo voy a hacer el triangulito acá, un poco más grande. Triángulo que es isósceles. Esto mide 4, esto mide 4 y esto es X. Entonces el área de este triángulo yo la puedo pensar como base por altura dividido 2. Esto sería el área del triángulo, ¿no es cierto? Triángulo isósceles. Esta altura a este lado, pues yo cuando tengo un triángulo tengo 3 posibles bases, 3 posibles alturas, pensando que me pongo en este vértice en donde están estos dos lados que son iguales, la altura al lado opuesto de este vértice, ¿cómo corta a ese lado? Por ser altura. En 2, o sea, el punto medio, digamos. Bueno, De ojo que X. no, claro, no siempre es en el punto medio. En este caso sí va a ser el punto medio. Imagínate que yo te hago este triangulito, así, y yo trazo la altura desde este lado. No lo está cortando a este lado en partes iguales. Pero sí cuando se da ese punto Claro, medio. pero se forma un triángulo rectángulo, Ahí digamos. va, Un ángulo recto. ahí va. Eso es lo primero que veo. Acá hay un ángulo recto. Entonces primero veo eso. Lo que vos decís acá es correcto también. ¿Por qué? Por ser isósceles. Sí, señor. Como es isósceles, esta altura a este lado, que sería el que podría no ser igual a estos dos, digamos, es lo cortan en la mitad, en el punto medio. Eso es real. Entonces digo, yo ya sé que entonces en el cálculo del volumen, esto ya es 20, y me gustaría poder escribir el área de este triángulo en función de una variable. Y lo tengo escrito en función, por ahora, de dos, de X y de H. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quiero que en vez de que aparezcan estas dos variables, X y H, aparezca solo una. Pitágoras. Sí, vamos a ver Pitágoras qué pasa. Voy a hacer este triangulito un poquito más grande. Wow, con todo se tengo. Ahí, ahí. Esto mide 4. Esto mide H. ¿Y cuánto mide esto? Un medio de Y X. dos. Claro, X sobre. Exacto, X sobre 2. Genial. Bueno, y entonces, por Pitágoras, ¿qué podría escribir? Esto es 90. ¿Cómo escribo, digamos, la expresión pitagórica? ¿Cómo lo escribo acá? 4 al cuadrado. 16. 4 al cuadrado, 16. Es igual a Igual a h al Ah, cuadrado ahí va. más A x sobre 2 al cuadrado. ahí va. A X sobre 2 al cuadrado más H cuadrado. Fantástico. O sea, 16 menos H cuadrado igual a X sobre 2 al cuadrado. Podría, ¿por qué no pensar entonces en despejar la X de acá? Si despejo la X, esto es lo mismo que X cuadrado sobre 4. Multiplico todo por 4, me queda 4 por 16 menos h cuadrado, eso es x cuadrado. Si aplico raíz cuadrada, miembro a miembro,
me quedaría que x es igual a más o menos la raíz cuadrada del lado de la izquierda, que quedaría 2 por la raíz de 16 menos h cuadrado. ¿Está? ¿Y cuál podría haber sido a lo mejor otro posible despeje? Porque Y allá, despejar, hacer la función en función de X y no en función de H. si hubiese hecho eso, me quedaba 16 menos x sobre 2 al cuadrado igual a h cuadrado, y me quedaría entonces que 16 menos x cuadrado sobre 4, la raíz de eso más menos es h. O sea, yo podría haber optado por cualquiera de esos dos caminos. La idea es, si bien acá me daba cuenta que había dos variables en juego, tengo que tratar de que quede solo una. Entonces, para que quede solo una es porque tiene que aparecer alguna condición entre las dos variables. No es que varían libremente, son dos variables que son súper independientes. No. Esas dos variables de alguna manera están vinculadas. Y la forma en la que están vinculadas es justamente esto. A través de este triangulito en donde uno establece el teorema de Pitágoras. Cualquiera de los dos caminos que yo hubiese utilizado hace que yo, tanto para h como para la x, tenga dos posibles despejes. Porque cuando yo aplico raíz cuadrada miembro a miembro, aparecen esas dos posibles soluciones. Una positiva y otra negativa. ¿Qué sucede en este caso? Porque tengo dos posibilidades para elegir. ¿Elijo las dos? Como indicando que cualquiera de las dos es factible. ¿O hay alguna La que es otra línea? positiva. ¿Por qué? Y porque es una longitud, o sea, vos estás diciendo que es algo positivo. Señor. Sí, señor. O sea cual sea el camino que yo elija en ese despeje, o me queda todo expresado en función de x, o me queda expresado todo en función de h, en donde hay algo que se tiene que verificar. Seguro, las expresiones con las que estamos trabajando tienen que ser positivas. ¿Mm? Bueno, en la estrategia que yo les voy a proponer acá de resolución de ejercicio, va a quedar escrito todo en función de x. O sea, esta va a ser la propuesta a desarrollar. Va a quedar escrito en función de x. Entonces, primera cuestión, la x tiene que ser positiva. Entonces, fantástico, a h le escribo a partir del despeje positivo. O sea, h se va a escribir como la raíz de 16 menos x cuadrado sobre 4. Si quiero, digamos, en esta parte yo puedo sacar x como un denominador, aplicar la raíz cuadrada arriba, abajo. Acá empiezan a aparecer todas las estrategias algebraicas que quieran, ¿eh? Yo, por supuesto, ustedes lo que van a ver escrito es una propuesta que digo yo, que me parece que viene bien, pero si ustedes pueden querer arrastrar esta expresión, no hay problema. El resultado va a tener que ser el mismo Profe, igual. ¿Sí? hay una compañera en espera, si la puedes aceptar. No me apareció acá el cartelito. Ah, bueno, A ahí ver, le decime aviso. que vuelva a solicitarlo. Dale, gracias. A vos. A ver, a menos que... Bueno, ahora veo. Si no aparece, me salgo de la reunión y veo. Bueno, ahí tenemos entonces esas posibilidades de abordaje desde lo algebraico. Y una vez que uno se da cuenta de eso, digo, hay que establecer un dominio, ¿no? Entonces, en principio, esta va a ser la estrategia, escribir h en función de x. X va a tener que ser una variable positiva, porque x representa la longitud de uno de los lados del triángulo. Por otro lado, x no puede ser cualquier número positivo. X, por ejemplo, no puede tomar el número 1000 de valor, porque hay una cuestión real que x forma parte de una de las longitudes del triángulo. Entonces x tiene una cota superior también. Por un lado tiene que ser positivo porque representa la longitud de un lado del triángulo, pero por otro lado x no puede ser cualquier número positivo. Tiene una cota. El x tiene que ser tal que pueda servir para cerrar y formar un triángulo. Entonces, este triángulo
podría llegar a abrirse, 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 y el X, que es el que termina de cerrar, a lo sumo, ¿cuánto puede llegar a ser? No nos olvidemos que el triangulito tiene, supongo que me lo hago un poquito abierto, acá, acá, esto es 4, esto es 4, esto es X. Y lo puedo abrir un poquito más también, ¿no? Ahí, ahí. Esto es X, pero esto sí. Menor de 8, o sea, tendría que ser. Tipo, nunca puede llegar a ser una línea recta. No, línea recta está bien. Ah, ya te entiendo. Línea recta, o sea que, claro, coincidentes. O sea, tanto se va a abrir, sí, pero no puede llegar a pasar esto, que formen ahí un ángulo de 180, ¿no? Esa es la idea. El X, obviamente, tiene una acotación lógica que es que tiene que ser menor y menor que 8. Ni siquiera es menor o igual a 8. Es menor que 8. Así que bueno, todo eso es lo que aparece justamente como condiciones a tener en cuenta. Ah, mira, Antonella era. No me aparecía porque había un cartelito que la tapaba. Hola Antonella, perdone. Bueno, esto. Teniendo todas esas aclaraciones que surgieron de cómo se calcula el área de este triangulito, acá aparece entonces que el área era base por la altura era esto, la raíz de 16 menos x cuadrado sobre 4, dividido 2. Entonces es lo mismo que multiplicar por un medio. Esta es la área de lo que era nuestro triángulo base. Y bueno, después, por supuesto, multiplicarlo por 20, que es nuestra longitud. Así que es lo que viene después, ¿no? En la próxima diapositiva. El volumen, entonces, es esto, que era el área del triángulo, por 20. Lo que van a ver acá es operaciones que tienen que ver con al 2, simplificarlo con el 20. Dentro de radicando lo que tengo es la posibilidad de sacar 4 como común denominador, hacer la resta, y entonces la raíz de esta fracción es la fracción de las raíces. Entonces acá me quedaría en el paso intermedio 10 por x por por división, la raíz de 64 menos x cuadrado sobre la raíz de 4, que es 2. Entonces este 2 lo cancelo con el 10 y me queda este 5 que aparece acá. Bueno, ya con eso me parece suficiente. Ahí hice varias operaciones para tratar de escribir la expresión de nuestra función a optimizar un poco más pequeña. Esta es la ley de la función. Y donde acá queda claro quién es nuestro dominio. El por qué ya lo dijimos antes, ¿no? Ese es el intervalo sobre el cual tenemos que estar trabajando. Y bueno, y ahora se transforma este ejercicio en el ejercicio donde tengo que maximizar la función b de x, que tiene esta ley, 5x por la raíz de 64 menos x cuadrado, con x perteneciente al intervalo 0,8. Recién acá caigo en cuestiones que tienen que ver con todas las que estuvimos realizando anteriormente. ¿Qué tendría que hacer para buscar el valor máximo absoluto de esta función para después decir, bueno, en qué valor de x se da? ¿Qué debería ser ahora el proceso que debería continuar? Quiero buscar máximo. La derivada y igualarla a cero, buscar los números críticos y después verificar si es máximo o mínimo. Bien, empiezo a estudiar el signo de la primera derivada. Si yo veo que en mi tramo de dominio, en un cierto tramo de la función siempre tiene derivada positiva, sabemos bien que eso significa que la función crece. Si luego en el tramo que continúa la función tiene derivada negativa, quiere decir que decrece, si ese es el comportamiento en mi dominio, yo ya sé que ese numerito en el cual obtenía un máximo que en principio sería relativo, es absoluto. No va a haber otro, porque la función siempre se comporta creciendo, 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 y después decreciendo, decreciendo, decreciendo. El único que encontré, ese es el candidato a ser, en este caso, mi máximo absoluto. Entonces tengo que hacer el estudio de esa primera derivada y haciendo, si necesito,
el cuadrito clásico, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a calcular la derivada, aplicando las reglas de derivación conocidas. En este caso yo podría pensar que tengo 5x por esta raíz, y entonces la derivada de 5x es 5 por la segunda sin derivar, más 5x sin derivar por la derivada de la segunda, y en este caso tengo que aplicar la derivada de una composición, porque tengo la raíz cuadrada de 64 menos x cuadrado. Bueno, la derivada de la raíz cuadrada, 1 sobre 2 raíz de x, pero evaluada a lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. ¿Qué queda acá? Una expresión donde por supuesto este 2 lo puedo cancelar con este 2, y de acá a lo que sigue, ¿qué se habrá hecho con esto? ¿Cómo se llega acá? Recordemos que el 2 se fue. ¿Qué se habrá hecho? Acá veo una sola fracción, mientras acá tengo una suma de expresiones. Se busca un denominador común y se hace como una suma de fracciones. Exacto, eso. En este caso, el denominador que tengo que elegir es la raíz de 64 menos x cuadrado, y hago todo el proceso de la suma de fracciones. Raíz de 64 menos x cuadrado dividido 1 es la raíz de 64 menos x cuadrado. Por la raíz puedo cancelar y queda 5 por 64 menos x cuadrado. Después más. Esto dividido esto es 1. Por lo de arriba me quedaría menos, este menos es más, ¿no? Es menos. Este más digo es menos. 5x cuadrado. ¿Está? Bueno, entonces en este caso me quedaría, a ver si no está mal, arriba me quedaría 5 factor común, 64 menos 2 veces x cuadrado. Este 5, con este 5, lo saco afuera y me quedaría 64 menos x cuadrado menos este x cuadrado, menos 2x cuadrado. Y de acá puedo sacar 2 factor común también afuera. Entonces el 2 que sale afuera con el 5 se transforma en un 10 y adentro me queda 32 menos x cuadrado, que es la expresión que aparece acá. ¿Mm? Bien, ¿y por qué aparece el menos 10? Porque fíjense que si bien a mí me queda esto, acá queda el opuesto. Y si pongo el opuesto tengo que poner un menos afuera. Son diferentes estrategias algebraicas. Mientras no meta la pata, puedo poner el menos adelante, puedo poner el menos con el factor que lo acompaña. Lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que continúa después de que traté de acotar y de factorizar bastante la expresión de la derivada? Viene el igualarla a 0. Dice que b' de x igual a 0 implica que x es igual a más o menos 4 raíz de 2. ¿De dónde sale eso? ¿Mm? Igualas a 0 la derivada y encontrás los críticos. O sea que saldría de ¿qué ecuación? Está bien lo que dijiste, pero ¿cuál sería justo específica la ecuación de donde saldrían estos valores? Y de menos 10 por x al cuadrado menos 32, porque el denominador nunca puede ser 0. Bien. Y como entonces este menos 10 ya es número, quien tiene que ser 0, Claro, ese va a ser siempre negativo. entonces x cuadrado menos 32 es quien tiene que ser 0, o sea, x cuadrado tiene que ser igual a 32, ¿no? Entonces, este 32 uno lo puede descomponer como 8 por 4, o sea, 2 al cubo por 2 al cuadrado, o sea, me conviene escribirlo como 2 a la cuarta por 2. Demasiada vuelta ahí, pero bueno, eso. Entonces, el x puede ser más o menos la raíz cuadrada de 2 a la cuarta, no sé por qué escribió ahí con un 9, 2 a la cuarta por 2,
Cuando distribuimos entonces la raíz cuadrada, nos quedaría la raíz cuadrada de 2 a la cuarta, o sea, 2 al cuadrado, 4, por la raíz de 2. Quería que vieran de dónde sale esta expresión así tan compacta, ¿no? Bueno, si bien del despeje aparecen esas dos posibilidades, uno tiene que ser coherente con que está trabajando en un dominio en donde los valores son positivos. Y entonces solo queda considerar esta expresión, 4 raíz de 2. Una vez que encontramos el único número crítico que tiene en este caso la función y que no va a tener un número crítico porque la derivada no exista, porque en todo caso, digamos, acá donde se daría el denominador, donde no tendría sentido de ser calculado. En x igual a 8. Y el 8 no forma parte de mi dominio. Porque podría haber pasado, digamos, que, ojo, el denominador no, digamos, no podría ser evaluado en 8, pero el 8 no está considerado en mi dominio. El único número crítico sale de igual a la derivada a 0 y es este. ¿Mm? Bien. Al continuar, ¿qué es lo que viene? El estudio del signo de la primera derivada. Entonces, en nuestro intervalo de trabajo, que va desde 0 a 8, donde el que hace el corte es 4 raíz de 2, vamos a elegir, como siempre, dos números representativos, qué sé yo, el 1 y el 7, si tengo ganas. Calculo el valor de la primera derivada y me voy a dar cuenta que a lo largo del intervalo 0 a 4 raíz de 2, el signo de lo que es b' en 1 me está dando positivo, por lo tanto sobre todo este tramo es positivo, la función ahí crece. De 4 raíz de 2 a 8, la primera derivada es negativa, o sea, b' en 7 me va a ser un número negativo, lo que significa que sobre todo ese intervalo es negativo y la función decrece. En ese caso lo que tengo entonces que en 4 raíz de 2, la función b tiene un máximo, en principio relativo, ¿no? Lo que pasa es que si mi dominio es el 0,8, ese máximo termina siendo absoluto, ¿no? El cual es también máximo absoluto. No hay otro candidato. Y en este se da que la función siempre crece, después decrece. Chao. Es el máximo absoluto. Entonces, cuando uno termina de hacer ese análisis, ¿qué es lo que dice? En este numerito, este es el valor que tiene que tener la longitud X del lado que le falta al triángulo, ahí se estaría dando el valor máximo, y después tengo que dar, porque el ejercicio me lo pedía, el volumen máximo. ¿Y cómo saco el volumen máximo? Evaluando la función volumen en ese numerito que acabo de encontrar. Que bueno, hacemos las cuentas y aproximadamente 160 pies cubos. Siempre tengo que fijarme qué me preguntan. Eso, siempre tengo que dar la respuesta en función de la pregunta. Y en la pregunta aparecían las dos cosas. Decía acá, determinar la dimensión faltante del triángulo, de modo que el volumen sea lo máximo posible, y a la vez encontrar el volumen máximo. Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, esa es una propuesta de ejercicio. Les propongo otro. Ahora el ejercicio tiene que ver con una cuestión de búsqueda de mínimo. Ya que hicimos uno de máximo, hagamos uno de mínimo. El ejercicio dice, encuentra el punto en el primer cuadrante sobre la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1 más próximo al punto 2, 4. Encuentra el punto en el primer cuadrante que está en la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1 que esté más próximo al punto de coordenadas 2, 4. Si es el punto más próximo, quiere decir que es el que está más cerca. Entonces, por eso hay que minimizar una distancia. De ahí el título. Entonces, ¿qué haría? Bueno, un dibujo. Haría la circunferencia centrada en el origen de radio 1, posicionaría el punto de coordenadas 2, 4, y en principio eso sería como esa primera parte de la receta en la cual a mí me guía para saber dónde estoy parada. Como estoy en el primer cuadrante, voy a estar trabajando con los puntos que estén acá.
Entonces como que digo, a ver, y bueno, cualquiera sea, yo tengo que siempre marcar la distancia ahí, al punto que tengo por allá arriba. Puedo tener una idea de por dónde podría llegar a caer el punto, pero la idea no me sirve de nada, tengo que hacer la cuentita para encontrar quién es este punto que evidentemente parece que anda por acá, ¿no? Bueno, una vez que hice el dibujo, trataré de empezar a escribir algo, ¿no? Entonces lo primero que digo es, el punto que está en esa circunferencia tiene que tener esta condición de tener x mayor que 0 e y mayor que 0 para que esté en ese primer cuadrante. ¿Qué tengo que minimizar? Una distancia entre ellos. La distancia entre ese punto genérico sobre esa circunferencia con el punto de coordenadas 2, 4. ¿Cómo se calcula la distancia entre puntos? Bueno, álgebra a mí me enseñó, busco ese vector que une los dos puntos y le calculo el módulo del vector, una forma, qué sé yo, de poder expresarlo. Si no está la fórmula, distancia entre puntos. Raíz cuadrada de, en este caso, x menos 2 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado. Esa es la distancia. Y esto es lo que quiero minimizar. Esto es lo que quiero minimizar. Ahora, puedo continuar de ahí. O puedo decir, capaz me convenga trabajar con una función más sencilla que esa. ¿Y uno qué es lo que puede pensar? La raíz cuadrada, estamos calculando la raíz cuadrada de suma de cosas que son positivas. Esta raíz cuadrada de esta suma de cosas positivas va a ser lo más chica posible, siempre que sea lo más chico posible lo que está dentro. Es una opción, no es que sea sí o sí la forma de pensar el ejercicio, pero es una opción que viene bien en la mayoría de los que tengan esta misma característica. Entonces, la propuesta es, en vez de minimizar esta función, que sería específicamente usar la función distancia, lo que vamos a hacer es minimizar la expresión que está adentro de la raíz cuadrada, que sería básicamente minimizar el cuadrado de esa distancia. ¿Qué gano? Que no arrastre una raíz cuadrada en todas mis cuentas a posterior. Si tengo ganas de arrastrarlas, lo arrastro, no tengo problema y no hago eso. Esto es una propuesta que viene bien desde el lugar de la práctica. Entonces, buscar el punto que minimice la distancia es también buscar el punto que minimice el cuadrado de esa distancia. Y trabajo con esta expresión polinómica, mucho más fácil. Por supuesto que cuando yo encuentre ese punto y me pregunten, ¿y cuál es la distancia mínima? No voy a usar esta fórmula, voy a usar esta. Porque esta es la que me simplifica las cuentas, no es la función distancia, es la función distancia al cuadrado. Y estamos como en una situación similar al ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, nosotros nos encontrábamos en la situación, perdón que vuelvo, de tener esta fórmula inicial de nuestro volumen y quisimos escribir esa función en función de una sola variable. ¿Se acuerdan que aparecía la altura, aparecía la x y establecimos una relación entre esas dos variables? Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Acá, en la primera presentación de nuestra función, aparecen dos variables, la x y la y. No quiero que aparezcan dos variables, tengo que ver alguna relación entre ellas. ¿Cuál es la relación entre esas variables x e y? La expresión, digamos, que tenés al principio, la ecuación de la circunferencia. Exactamente. Porque las coordenadas x y de ese punto Q no es que las elijo en cualquier lado. No, tienen que estar en una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Entonces, x e y no pueden ser cualesquiera, están vinculadas de alguna forma y la forma de estar vinculadas es con esta ecuación. Entonces, ahí está. Planteo una función a optimizar donde aparecen variables, pero las variables entre sí se tienen que vincular para que todo quede expresado en función de una variable. Bien, trabajo con eso.
La restricción hace que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1, por lo tanto, por ejemplo, podemos despejar a la y en función de la x, y obviamente con el despeje positivo me quedo, porque la x y la y, las dos tienen que ser positivas por estar trabajando sobre el primer cuadrante. ¿Mm? Ahora sí, voy a esta expresión y donde aparece y pongo esto. Y a ver qué queda. Fíjense que le pusimos D mayúscula para ponerle un nombre nada más a la función distancia al cuadrado. La D chiquitita es la que está en este caso simbolizando la propia distancia. Bueno, acá tenemos la función distancia al cuadrado, dijimos es x menos 2 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado, donde y la estoy escribiendo en función de la x. A partir de acá ya empiezo a establecer una cuestión algebraica de llegar a una expresión medianamente razonable, en donde después tengo que decir cuál es mi dominio. ¿Qué se hace acá? No hay ninguna ciencia, ¿eh? Se desarrolla este cuadrado. Fíjense que se desarrolla este como x cuadrado menos 4x más 4. Y después se desarrolla este, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo. Como el segundo acá aparece con un menos, aparece el menos, más el cuadrado del segundo. Ahí está todo desplegado. Las x cuadrada, en este caso, esta se va con esta. Juntamos si aparecen las x, bueno, aparece una sola vez. Y los numeritos que se juntan, el 4, este 1 y este 16. Y esta raíz, bueno, la tengo que dejar. A nadie se le va a ocurrir distribuir la raíz, ¿no? Esa es la función y mi dominio es este. Desde 0 a 1, porque sobre ese pedacito de circunferencia los x están dentro de un tramo que está entre 0 y 1. No más que eso. Se puede, en este caso, para no trabajar con el intervalo abierto, cosa que no habría habido ningún problema, se podría haber trabajado con el intervalo cerrado, considerando que los puntos podrían también estar tocando sobre el eje X o el eje Y. Entonces, si tomo esa posibilidad de abordaje del ejercicio, el intervalo podría ser cerrado, y la forma de buscar el valor mínimo es mucho más sencillo, creo yo, ¿no? Porque tendría una función como esta, continua en el intervalo cerrado 0, 1. Continua, ningún problema. Fíjense que sobre el intervalo cerrado 0, 1, esto lo puedo evaluar sin problemas, no tendría ningún problema. Es suma de funciones continuas. Y para buscar los valores máximo o mínimo de una función continua en un intervalo cerrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo ya sé que es continua en un intervalo cerrado, ¿cuál es la receta? Buscar los puntos críticos y evaluarla en los extremos y en el punto crítico. Exactamente. Acordate que en este libro, es una pavada lo que te voy a corregir en lo que está diciendo, que aunque muchas veces sin querer lo decimos así, no hablamos de punto crítico, hablamos de número crítico. Viste que como punto uno habla de Sí, un sí, punto que tiene ok, una pavada, te corrijo eso. Como uno habla de un punto, hablamos de algo que tiene perfecto. dos coordenadas. Pero entiendo la idea. Así que, sí, vamos a buscar esos números críticos interiores a nuestro dominio. Después calculamos la función en los números críticos interiores y en los extremos del intervalo. El más grande el máximo, el más chiquito el mínimo. Yo lo que quiero es el mínimo. Bueno, calculamos la derivada con las reglas de derivación y otra vez aparecen estas expresiones en las que me va a convenir sacar un común denominador y llegar a esta expresión. Ya a esta altura podemos hacer todos los pasos sin problemas. Por supuesto que para buscar esos números críticos vamos a ver dónde la derivada primera se anula o dónde la primera derivada no existe. ¿A dónde no existe la primera derivada? ¿Dónde no la podría calcular? Para mi dominio, ¿a dónde no la podría calcular? En 1. Sí, pero
el 1 no es un punto interior. Acuérdense, estamos buscando números críticos que sean interiores a mi dominio, o sea que no tienen que estar en los extremos. Por lo tanto, si bien el 1 es un número en el cual la primera derivada no se puede calcular, no sería un número interior a mi dominio. Así que no lo considero. Pero lo voy a considerar igual cuando evalúe la función en los extremos del intervalo. ¿Se dan cuenta? No es que pierdo nada. En el contexto no lo considero el 1 un número interior a mi dominio, porque no está en el intervalo abierto, pero sale solo cuando evalúe la función en el extremo. Bueno, entonces acá tengo que igualar a 0 el numerador. Entonces tendría algo así, me quedaría menos 4 raíz de 1 menos x cuadrado más 8x igual 0. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer ahí? Acá factor con 4. Dale, como dividir todo por 4 y entonces me quedaría menos. Puedes pasar la raíz del otro lado y aplicar cuadrado a los dos miembros. Bueno, entonces me quedaría que 2x es igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Y acá le igual cuadrado miembro a miembro. 4x cuadrado igual a 1 menos x cuadrado. Bárbaro. Entonces, junto, me queda 5x cuadrado igual 1. X cuadrado es igual a 1/5. Y x es más menos la raíz de 1/5, donde, como estamos trabajando sobre un dominio que es con valores positivos, el único con el que me quedo es con ese. ¿Es interior a mi intervalo de trabajo? O sea, Sí, 1 sobre raíz de 5, sí, recontra más chico que 1, positivo, o sea que es un numerito a considerar. Entonces, como número crítico, interior, el único que encontré es 1 sobre raíz de 5. Y entonces ahora viene la receta, que es la que estuvimos diciendo recién. Voy a evaluar f en ese número crítico y voy a evaluar f en los extremos de mi intervalo. O sea que la valoración de f en 1 salía igual, ¿no es cierto? Bueno, si hacemos las cuentas, que es lo que ustedes van a ver en las próximas plaquitas. 1 sobre raíz de 5 se puede escribir así racionalizado, ¿no? ¿Se acuerdan? Por las dudas. ¿Cómo sale esto? Multiplicás y dividís por raíz de 5. Si yo multiplico y divido por raíz de 5, arriba queda raíz de 5 y abajo queda raíz de 5 por raíz de 5, de raíz de 5 al cuadrado, 5, por las dudas. Genial. Bueno, eso, evaluamos la función con la que estábamos trabajando en 0, en raíz de 5 sobre 5, en 1, y nos damos cuenta que cuando encontramos las tres valoraciones, acá tengo la más chiquita. Entonces, evidentemente, la distancia es lo más chica posible cuando x sea igual a raíz de 5 sobre 5. Lo que me preguntaban, que era quién era el punto, necesito encontrar sus coordenadas y. Entonces, ¿qué hago para encontrar ese valor de y? De la expresión que tiene que ver de la circunferencia, pongo la x como raíz de 5 sobre 5 y despejo la y. Este es el punto. Pero si yo quiero calcular la distancia mínima, no me la pregunta el ejercicio. El ejercicio me dice que busque el punto en la circunferencia que está a menor distancia del punto, creo que era de coordenadas 2, 4. Pero si yo quisiera, porque tengo ganas de completar la información y decir cuál es esa distancia mínima, no puedo usar esta función d mayúscula, porque la d mayúscula era la función distancia al cuadrado. Entonces, en todo caso, lo que hago es usar la fórmula que corresponde, que es la que habíamos bautizado con el nombre de d chiquitita. Esta. Reemplazo la x y la y por las coordenadas que acabo de encontrar y ahí tengo la distancia concreta.
o si no, evaluaba esa función de mayúscula y le aplicaba la raíz cuadrada. Digamos, alguna de esas dos estrategias estaría bien. Bien. Y ahí, bueno, damos por finalizado este apunte de optimización. Ya les digo, como es todo práctica, no hay nada yo de teoría que tenga que desarrollar. Esto es básicamente una sección de práctica. Les propuse dos, de dos diferentes, de estilos diferentes, y los otros que si quieren pueden mirar de las grabaciones anteriores. Con esto damos por finalizada todo lo que es la parte de temas a considerar en lo que es el parcial del martes que viene y lo que tiene que ver con la unidad 1. Con esto se termina. Esto es ahora a ponerme a hacer ejercicio, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? Hay que sentarse y ejercitar, ejercitar y ejercitar. Y preguntar. Cuando no sepan algo lo preguntan. Bueno, también les dije que yo iba a continuar con los temas independientemente de que esto ya lo dé y que todavía el parcial no se tome. Se toma la semana que viene. Yo voy a comenzar con el tema que continúa de la unidad 2, que es empezar a trabajar con integral definida. En principio vamos a ir muy despacio, presentando el tema, tranca, muy tranca, y después vamos a ver cómo la cosa se va como poniendo más seria. Así que, chau, le decimos optimización, y empezamos con la unidad 2. Esto ya es unidad 2, no entra en el parcial. Esto es parte de lo que ya sería parcial 2. Así que quédense tranquilos, tranquilas. Vamos al cálculo de área. ¿Cuál es la idea? La palabra integral, ustedes ya la conocen porque estuvieron viendo en cálculo 1 el concepto de integral indefinida. ¿Se acuerdan? Que, por ejemplo, aparecía esta expresión, la integral de x diferencial x. Integral indefinida. ¿Qué era esto? La integral indefinida. Mira, La operación opuesta a la derivada. Deriva. no sé si diría la operación opuesta, capaz que alguien me podría decir como una inversa, ponele. Estoy lo que se llama, ¿sí? Antiderivando, ¿no? Buscando antiderivadas. Cuando uno escribe esta notación, que la habrán tenido que estudiar supuestamente, cálculo bueno, está dando a entender la familia de funciones primitivas o antiderivadas de la función integrando, de esta función. Entonces me pregunto, ¿qué función al momento de derivarla me devuelve la función x? Lo han hecho un montón de veces. X más C. No. X más C, perdón. Sería claro, la original es. A ver, la original, ponele. No, yo le mandé la más general. El más está muy bien, pero no sería x. Sí, sí. No, 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 es la. ¿Quién sería? A ver, Espera. alguien que le ayude. Uy, Sería un 1. ¿Cómo? X cuadrado sobre 2. Ahora sí. Una función especial, concreta, que sé que al momento de derivarla me da x, es x cuadrado sobre 2. Sé muy bien que si le sumo una constante arbitraria, un número real cualquiera, obtengo todas estas funciones que al momento de derivarlas todas me dan siempre la misma función integrando. Bueno, esto ustedes lo vieron, integral indefinida. No voy a seguir por ese lado, era solamente que entendieran hasta que el símbolo ese de integral, que es la S alargada, ya lo conocían. Bueno, nosotros lo que vamos a ver a partir de ahora es todo un camino de presentación, de construcción, para presentar lo que se va a llamar integral definida, no indefinida.
tienen como un nombre muy parecido, pero representan cosas que no tienen nada que ver. Así que esto era lo que ustedes sabían. Dentro de todo este camino que les digo constructivo de presentación de lo que va a ser la integral definida, hay un problema concreto que de alguna manera el desarrollo de querer darle solución a un problema concreto marca esa base teórica que sirve para aplicarlo y presentar la integral definida. En principio, cuando uno trabaja con una región y a esa región le quiere calcular el área, hay regiones de las cuales uno conoce una fórmula concreta de cálculo. ¿Qué sé yo? El área del triángulo que estuvimos repasando recién. Base por altura sobre 2. Genial. El área de un cuadrado. El área de un cuadrado. Los lados son todos iguales. La al cuadrado. La del cuadrado. El área de un rectángulo. Este rectángulo, el blanquito, acá. Base por altura. ¿Cómo? Base por altura. Ponele, perfecto, base por altura. Después aparecían áreas de trapecio, donde aparecía una base menor, una base mayor, una altura. Bueno, hay un montón, no hace falta ahora que sigamos haciendo ese recordatorio, pero hay un montón de figuras planas de las cuales nosotros conocemos una fórmula concreta de cálculo del área. Pero no tenemos una fórmula concreta de cálculo de área en cualquier tipo de figura plana. Entonces, como ya nos vamos a meter en el contexto nuestro de cálculo, donde aparecen funciones, vamos a pensar en la siguiente situación. Pensemos que estamos trabajando con una función que es continua, sobre todo el intervalo cerrado, y que esa función además es positiva. O sea que la gráfica de la función queda por arriba del eje X. A lo sumo puede tocar el eje X, pero queda por arriba. Y supongamos que obviamente en esa situación, si yo considerara pararme, acá pongo, ya va a aparecer mejor el dibujo después, no pongo la recta X igual a A, pongo la recta X igual B, tengo la gráfica de la función y tengo lo que sería el eje X, acá, todo esto, ¿chan? Hay una región, que es esta. ¿Cuál va a ser el área de esa región? No sé, porque yo cambio la ley de la función que sea continua y positiva y cambia esta expresión de la función que de alguna manera está acotando por arriba. ¿Y cuál es el área? No tengo una fórmula concreta de cálculo. No hay, no la tengo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es igual preguntarnos sobre esa región, ¿cuál es el área? La región, si yo la quiero individualizar, es muy simple. Yo la idea es que todos estos puntitos que están en esta región lila son aquellos puntos que están dentro de mi plano que cumplen una condición. Esos pares X y cumplen la condición de que cada vez que me paro en un X que está dentro del intervalo AB, me voy a quedar con todos los puntitos donde él iba desde 0 hasta tocar la gráfica de la función, que es lo que dice acá, ¿no? Me paro en otro, perdón, esto es un X concreto, los valores de Y tienen que estar acá adentro. Si me paro en este otro, los valores de Y van desde 0 hasta tocar la gráfica de la función. En este, desde 0 hasta tocar la gráfica de la función. Si hago variar el X a lo largo de todo el intervalo, los Y los hago variar desde 0 hasta tocar esta curva gráfica de la función positiva, genero la región. En general uno dice que es una región donde tengo una base dada por el eje X, este par de paredes verticales, X igual a A, X igual a B, y una función techo que tiene que ver con la gráfica de la función. Esas serían como todas las paredes que conforman a la región. Bueno, y la propuesta es calcular el área de esa región. ¿Cómo lo hacemos? Bueno,
La idea con la que vamos a desarrollar todo esto, que después va a ser como la base teórica de lo que es integral definida, va a ser la siguiente. Como nosotros sabemos calcular áreas de rectángulos, recién lo repasamos, base por altura, no tendríamos problema, vamos a tratar de emplear una estrategia que permita buscar en principio un valor aproximado del área de la región. Un valor aproximado. Y después ese valor aproximado lo vamos a ir mejorando, ¿no? Entonces, qué sé yo, en principio, según mi dibujo, y bueno, a ver, sé que si yo trazo, esto no es nada de un rectángulo, pero supongo que trazo esto, que es un rectángulo, figura geométrica de la cual conozco una fórmula de cálculo de su área, diría, como este rectángulo contiene a mi región, el área de este rectángulo sería como una cota superior del área real que estoy buscando. Un poco grosera, porque hay un montón de desperdicio, pero de última sería una cota. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo bien concreto, ni siquiera con esto que es tan general, y vamos a hacer ese proceso de ir buscando un valor aproximado del área que estoy buscando. Pensemos entonces en esta función específica. La función es la definida por esta ley, 1 menos x cuadrado, una función cuadrática con ramas hacia abajo, donde específicamente vamos a concentrarnos en mirar en el intervalo 0, 1. Y vamos a tomar esa región. Para valores de x entre 0 y 1, vamos a considerar todos los valores de y que se encuentren entre 0 y tocar la gráfica de la función. Ahí se genera la región. Y por supuesto no tenemos una fórmula de cálculo de área de esta región en rosa. No la tenemos. Pero vamos a generar una estrategia que me permita calcular valores aproximados. ¿Cómo lo hacemos? Pensando en esto. Vamos a dividir el intervalo de trabajo, que en este caso nuestro intervalo es el intervalo 0, 1, en subintervalitos de igual longitud. Vamos a nombrar con n el número de esos subintervalos de igual longitud en lo que va a quedar dividido nuestro intervalo 0, 1. Si n es 7, es que estamos dividiendo un intervalo de trabajo en 7 subintervalitos de igual longitud. Vamos a empezar con un número tranca. Vamos a empezar con n igual 2. En principio la propuesta que les voy a dar es ir tomando valores de n pares, porque va a ser más fácil de hacer la división en el intervalo 0, 1, pero podría ser cualquiera. Entonces dividimos nuestro intervalo original, que es desde 0 hasta 1, en dos partes iguales. El n igual 2 es la cantidad de subintervalos que voy a generar, 2. Si mi intervalo grande mide 1 como longitud, los dos subintervalos van a tener que medir 1/2. ¿Y cómo generamos estos rectángulos? Vamos a hacer así. En principio, vamos a pararnos en cada uno de estos subintervalos y vamos a proponer como valor de altura el valor más grande que la función tiene en el subintervalo en el cual me estoy parando. Como altura, el valor más grande que la función tiene en ese subintervalo. Como la función es decreciente, el valor más grande siempre lo obtengo justo en el extremo izquierdo del intervalo en el que trabajo. Entonces, en este primer subintervalo, lo que vale la función en el extremo izquierdo del intervalo, en este caso la función en 0, que evalúo f en 0, acuérdense que la función era 1 menos x cuadrado, la función en 0, eso me está dando lo que sería el techo de este rectángulo, formo el rectángulo y esa es la altura. Ahí lo tengo. Todo este rectángulo. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Ahí, base, 1/2, por la altura, que la altura es evaluar la función en el extremo izquierdo del intervalo, f en 0. Que bueno, en este caso es 1, sí, fantástico, pero lo voy a escribir así, f en 0. Voy al siguiente subintervalo. En el siguiente subintervalo, los extremos van desde 1/2 hasta 1.
tengo que tomar como valor de altura el valor más grande de la función del intervalo, donde lo tengo en el extremo izquierdo. Entonces ahí trazo mi techito, trazo el triángulo, perdón, el rectángulo, y acá lo tengo. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Y la base, que es 1/2, por el valor de la altura, que la altura es evaluar f en 1/2. ¿Qué se propone acá? Que hagamos esa suma. Que hagamos f en 0 por 1/2 más f en 1/2 por 1/2, donde esto sale de evaluar la función que estamos trabajando. Cuentita, cuentita, cuentita. Este es el número que encontramos. Obviamente 0,875 no es el área de la región buscada. Entiendo que no, pero es un valor como aproximado. En todo caso, este numerito que acabo de encontrar, si lo comparo con el área que estoy buscando, ¿qué sería? ¿Más grande, más chico? Más Mayor. grande. Obviamente más grande. ¿Por qué? Y porque vos, si restás el área mayor, o sea, todo el área que tenés total, menos lo que tendrías debajo de la curva, a vos te sobraría, entonces sería más grande. Sí. Una manera de poder garantizarlo visualmente sería pensar que la unión de los rectángulos contiene a tu región. Entonces, obviamente, cuando una región contiene a otra, la región contenedora tiene área más grande. Entonces, naturalmente es eso. Bueno, por la forma en la que fue generada esta suma, de haber tomado en cada subintervalo el valor más grande que tiene la función, a esa suma se la llama suma superior. Porque estoy segura que el número que encuentro, el área no es que estoy buscando, pero es un número más grande que el área que busco. Y a eso se le llama entonces una suma superior, que es lo que ustedes van a ver ahora presentado en la siguiente diapositiva, ¿no? Los dos rectángulos acá en juego, obviamente generan una región que contiene a la región que estoy buscando, del área de la región que estoy buscando, y entonces este numerito es una suma superior. Como yo quiero buscar una forma de aproximar el área, digo, ¿qué pasaría si yo ahora sobre la misma forma de dividir mi intervalo en dos partes iguales, genero rectángulos que estén siempre ahora contenidos en la región, no que la contengan? Entonces la propuesta va a ser pensar en esto. Considerando la misma partición del intervalo en dos partes iguales, ahora, en el primer subintervalo, lo que voy a hacer es generar un rectángulo que tenga como altura el valor más chico que la función tiene en ese subintervalo. Como la función es la misma, función que es decreciente, el valor más chico siempre lo obtengo en lo que sería el extremo derecho del intervalo. Entonces acá evalúo la función en 1/2, ahí hago mi techito y acá tengo el rectángulo. En el siguiente subintervalo, la función evaluada en el extremo derecho, que sería el valor de la altura, la función en 1 vale 0. O sea que en este sector no estaría generando un rectángulo. ¿No? Como la altura es 0, qué raro. No tengo rectángulo. Pero bueno, así es como yo estoy haciendo la estrategia. Quiere decir entonces que en este caso, si yo escribo 1/2 por f en 1/2, más la base 1/2 por f en 1, hago estas cuentitas, que son las que están expresadas acá, resuelvo y el número que obtengo es este. Con el área buscada, ese numerito, ¿cómo va a ser si los comparo? El Más área de la chico. región, chico. El rectángulo pobre, el único que quedó realmente compuesto como rectángulo, quedó adentro de la región. Entonces este numerito, comparado con el área que estoy buscando, es más chico. Bueno, eso me lleva entonces a, primero, definir a esta suma, así como la anterior fue una suma superior,
Esta la llamamos suma inferior, porque estoy segura que la manera en la que voy construyendo los rectángulos siempre quedan adentro de la región. Y este numerito final de aproximación es un número seguro más chico al área de la región buscada. Entonces eso me permite en principio hacer eso. No sé cuál es el área de la región, pero seguro entre esos dos valores está. No es poca cosa. Al menos entre esos dos valores está. Son dos cotas, una cota superior, una cota inferior. Bien, no me quiero quedar con eso. Quiero mejorar esta aproximación. La estrategia pasa por a ese intervalito dividirlo en mayor cantidad de subintervalos. Entonces pasemos en una primera instancia a dividirlo en 4 partes iguales y generemos una suma superior y generemos una suma inferior. ¿Qué hacemos? Ahora, si nuestro intervalo original mide 1, todos los subintervalos al dividirlo en 4 partes iguales van a medir todos 1/4. Podría haber pasado por n igual 3, ¿eh? Sí, por supuesto. La idea es por ahí pasar para n igual 4 porque es más fácil de identificar los cortes sobre el intervalo 0, 1. 1/4, 1/2, 3/4, 1. Eso es. Estoy buscando eso, nada. Bueno, y en cada subintervalo, ahora voy formando estos rectángulos en donde siempre el valor de la altura me lo va a dar el valor más grande que la función asuma en cada subintervalo. La construcción es bastante simple desde lo gráfico, ¿no? Sumo las áreas, que todas estas cuantitas que ven acá, y en este caso me da 0,78125, que para el área buscada es una cota superior, pero como cota superior mejoró la anterior, ¿no? Fíjense que la anterior, como cota superior, era esta, 0,875. Ahora es 0,78125, más chiquita, como que está queriendo acorralar. De la misma manera, con n igual 4, ahora genero una suma inferior. Entonces, sobre cada subintervalo, tomo el valor más chico de la función. Como todos los rectángulos van a quedar adentro de la región, sumo las áreas, y en este caso tengo 0,53 como cota inferior. Mi cota inferior anterior era 0,375. Entonces, lo que estoy viendo es que cuando yo tenía el área de mi región acotada por dos números, la tenía acá, mayor, menor, este mayor tuvo una reducción, este que era el menor se incrementó un poquito, y entonces el área que estoy buscando quedó acorralada con dos números que intentan aproximarse cada vez más al valor que estoy buscando. Mejoré la acotación. Inicialmente la cota era esta, y ahora con todo esto de haber dividido mi intervalo en mayor cantidad de subintervalos, la mejoré. ¿Qué es lo esperable acá? Que a medida que vaya dividiendo el intervalo en mayor cantidad de subintervalos, estas cotas superiores vayan disminuyendo y las cotas superiores vayan aumentando. Entonces voy acorralando cada vez más al valor que busco. Y acá les propongo, esto después con GeoGebra está buenísimo. Si uno lo hace, la función es 1 sobre x. No, 1 menos x cuadrado. Si considero esa función, si 0 menor que x menor que 1, 1 menos x al cuadrado, grafico la función donde me interesa. Ahí. Y acá ponemos suma, y acá suma donde está superior. En algún lugar tiene que aparecer. Ahí. Suma superior. La función es f. El extremo del intervalo es 0. El extremo superior del intervalo es 1. Y número de rectángulos, que serían los números de subintervalos, voy a ponerle 4, porque era el que teníamos nosotros.
¿Qué le pasó? Me está haciendo quedar mal, no puede ser. A lo mejor le pongo f de x. Te juro, esto funciona. A ver si la agrego acá en vez de esta. Qué mal me hace quedar. Bueno. Pongo eso ahora acá. Desde F le pongo G. Ahí va. Se ve que no le gustaba que ya acotara la función al principio. Bueno, esta es mi función. Esta sacó. Esta es la generación de esos rectángulos como suma superior. Y bueno, ya que está, le podemos poner una partición de 10. A ver. 0,72. Ya mejoró esa cota superior. Va bajando, ¿no? Si le pongo 100 ni se va a ver, pero yo se lo pongo igual. Ni se ve. Profe, una pregunta. Dime. ¿Puede ser que acá el último rectángulo de la derecha lo dibuje igual, aunque sea con el valor mínimo? Va, creo que lo hace igual y nosotros recién en las diapositivas no. No, porque esto es suma superior. Ah, listo. En la suma superior sí existía ese rectángulo, ¿eh? Mirá. Sí, sí, perdón, me confundí con la otra que va por abajo. Sí, sí. Y bueno, y lo mismo si queremos hacer suma inferior, esta la voy a tener que tapar porque no se va a ver nada. Suma inferior, no me acuerdo si aparece el mayúscula para la inferior. Sí. Suma inferior, bueno, de nuevo, la G, 0, 1, y número de rectángulos, vamos a ponerle 100 también. Fíjense cómo estos numeritos ya se parecen. A era la suma superior, B la suma inferior. ¿Vieron cómo ya se van como acorralando tanto que se empiezan a aparecer? En principio cuando era, que le habíamos puesto 4, le pongo 4, nada, eran distintos, por supuesto, bastante distintos. 0,53, 0,78, que es un poco lo que habíamos encontrado, ¿no? 0,53, 0,78, lo tenemos acá. Bueno, la idea es que se puede ir mejorando, y si le pongo 100, si le pongo 1000, no se dibuja nada. No me lo estaba dibujando. Claro, ya pareciera ser una cosa continua. Si a este le pongo 1000, lo que quiero ver es el numerito. Se dan cuenta que son, ahora los toma como iguales. Está bien, porque hay una cantidad de cifras detrás de la coma que no estamos viendo, pero son muy parecidos. Bueno, se los dejaba ahí como opción porque estaba bueno para... ¿Ven? Detrás de la coma hay dos lugares que se dan con exactitud. Ya recién en el tercero empieza como a cambiar. Eso es lindo, digamos, para visualizar todo esto que lo hacemos tan estático. Ahí les dejo las sentencias. Y también existe otra forma de construcción de rectángulos, que es lo que se llama la regla del punto medio. No la usamos mucho nosotros porque además esto es todo muy de presentación. Después no insistimos tantos con estas sumas. Se puede pensar, ya no pensando en que va a ser una suma superior o suma inferior, generar rectángulos, que después acá también les dejo la sentencia para hacerlo, rectángulos que en cada subintervalo el valor de la altura me lo da lo que vale la función en el punto medio, que sea lo que sea. ¿No? Se darán cuenta que acá la función, bueno, tomo el intervalo de 0 a 1 medio, el punto medio del intervalo es el 1/4, evalúa la función en 1/4,
traza la altura y ahí tiene el rectángulo. Lo mismo en el segundo, el que va desde 1/2 a 1, el punto medio está en 3/4, evalúa f en 3/4, ahí traza el segmento, genera el rectángulo, suma las áreas, y este numerito, no puedo decir ni quién es, que es más grande o que es más chico, sé que es un valor aproximado. Que obviamente, aún usando la regla del punto medio, cuanto más grande sea la cantidad de subintervalos, el número cada vez más se parece a cualquiera de los otros dos que vimos de sumas superiores e inferiores. Esa es la idea. Se van pareciendo cada vez más. Pero esta no puede decir que sea cota superior o inferior. No. No puedo decir eso. Bueno. Como va a aparecer sumas de muchos términos, quien va a empezar a hacer algo para nosotros común es utilizar el símbolo sumatoria. Ustedes ya lo conocen, porque ¿dónde lo usaban? Polinomio de Taylor. Eso. Con los polinomios de Taylor ustedes ya lo empezaron a usar, definieron lo que era el símbolo sumatoria, que es esta letra sigma, en donde hay un subíndice que indica que van a ir cambiando los términos en la suma. El índice empieza en este caso en el valor, si yo pongo eso, con k igual 1, y termina en el valor n, y estos son los términos de la sumatoria. Si quisiera escribir esa sumatoria desmenuzada, digamos, de escribir todos los términos involucrados, tengo que ir cambiando el valor del k de 1 en 1, desde 1 hasta Sn, y ahí tendría toda la suma desplegada de todos los términos, que por eso está bueno usar el símbolo sumatoria, porque algo que me puede llevar a lo mejor a escribirlo en un montón de renglones, los compacto en una suma y ocupa nada en el renglón. Entonces está bueno, matemáticamente además está bueno. Esas expresiones que se usan con sumatoria tienen propiedades que las podemos usar sin ningún problema. Fíjense que acá, la primera de ellas, me está diciendo la sumatoria con i de 1 a n de c, ¿no? Entonces me pregunto, bueno, si i vale 1, ¿cuál es el primer término en la sumatoria? No tengo que reemplazar la i por nada, el primer término de la sumatoria es c. Si i vale 2, ¿quién es el segundo término que participa en la suma? Otra vez, el mismo c. Si i vale 3, ¿quién es el tercer término que participa? C. Y así sigo hasta tomar i igual a n y sumar otra vez c. Le estoy haciendo c, más c, más c, más c, más c, más c. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces estoy sumando c? N veces. Y n veces, porque 1, 2, 3, 4, n. Estoy sumando n veces c, y por eso es que eso es n por c. O sea, cuando acá el término en la suma no depende del índice, porque es constante, entonces voy sumando esa constante una y otra vez, tantas veces como diga, toda esta variación. Si tengo una constante por algo que sí, por supuesto, varía en función de ese subíndice i, la constante puede salir afuera. Si tengo una sumatoria de sumas, eso es la suma de la sumatoria, y lo mismo con la resta. Una sumatoria de una resta es la resta de la sumatoria. Son propiedades que no son difíciles de darse cuenta que funcionan bien, que están bien escritas, pero bueno, probablemente esto no lo hayan escrito al momento de dar polinomios de Taylor. Estas propiedades seguramente no. Bueno, la estamos viendo ahora. Y esas propiedades no son las únicas que vamos a trabajar. Estas, que las vamos a usar bastante, son propiedades no tan simples, no tan fáciles de entender. No las vamos a demostrar, porque para demostrarlas necesitamos lo que se llama el método de inducción matemática. ¿Difícil es el método de inducción matemática? No, para nada, pero es algo que ya de por sí en el último cambio de plan se sacó,
Antes se daba el método de inducción matemática con diferentes ejercicios, ya no. Lo que sí quiero es que sepan el resultado. Si yo sumo los primeros n números naturales, o sea, hago 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, la fórmula me dice que toda esa suma es n por n más 1 sobre 2. No me importa hoy que ustedes sepan la demostración de esto, no es necesario que lo sepan. Si tienen ganas de investigar el método de inducción matemática, háganlo, realmente es fácil, pero no vamos a dedicarle tiempo en nuestra materia a hacer toda esa demostración. Después lo mismo cuando tengo que sumar los cuadrados de los primeros n números naturales, se puede probar que el resultado de esa suma es esta expresión, y el resultado de la suma de los cubos de los primeros n números naturales es esto, que sería algo así como el cuadrado del que había encontrado acá, ¿no? El cuadrado de esto. Esas expresiones sí las van a tener que conocer. No hace falta que demostremos nada, las vamos a usar. Entonces, hoy terminamos con esto, con la parte del límite de suma finita. Vamos a decir, bueno, a ver, yo cuando estuve viendo en GeoGebra, me di cuenta que cuando aumentaba la cantidad de subintervalos en los cuales dividía mi intervalo de trabajo, tanto las sumas superiores como las sumas inferiores se fueron acercando a parecerse mucho a ese 0,66. Digo, bueno, capaz puedo pensar en hacer la siguiente cuenta. Para la misma función, buscar una forma genérica de escribir las sumas finitas para una partición de mi intervalo 0,1 en n partes iguales, no n igual 4, no n igual 100, no, n, y calcular de esa expresión que yo obtenga el límite cuando n, que es la cantidad de subintervalos, tiende a ser muy grande, cuando n tiende a infinito, y ver qué pasa. Entonces aparece esto, límite de sumas finitas. Aunque sea n 100, aunque sea n 1000, si bien son muchos términos, son términos que los puedo contar, son una cantidad finita de términos, de lo cual quiero calcular el límite. Entonces esto se vuelve un poquito más formal, más genérico, y me voy a ir acostumbrando a esta presentación más formal y genérica. Entonces vamos a volver al ejercicio. La función definida sobre el intervalo 0,1, donde la ley es 1 menos x cuadrado. Vamos a calcular el valor límite de esas aproximaciones al cálculo del área dadas por sumas inferiores. Entonces, como antes, n es la cantidad de rectángulos que voy a ir generando, todos con el mismo ancho. Entonces, si a mi intervalo de trabajo, que es el 0,1, lo divido en n partes iguales, todos los segmentitos pequeñitos de subintervalos van a medir lo mismo. ¿Y qué van a medir? 1 sobre n. Si el más grande mide 1, dividirlo en n partes iguales hace que cada mini subintervalo tenga como longitud 1 sobre n. Como cuando n era 2 y la longitud era 1/2, como cuando n era 4 y la longitud era 1/4. Las sumas inferiores, acuérdense que como la función era decreciente, el valor más chico, la función lo tiene siempre en el extremo derecho del intervalo. Entonces, si uno separa de manera genérica en un intervalo késimo, fíjense por la duda, cuando yo hago el dibujo de mis intervalos, acá mismo. Este sería mi primer subintervalo. Este sería el segundo. Este sería el tercero. En cada subintervalo tengo que individualizar el extremo derecho, porque ahí la función evaluada en ese numerito me estará dando la altura del rectángulo que voy a construir. Entonces, en el primer subintervalo,
el extremo derecho es 1 sobre n. En el segundo, el extremo derecho es 2 sobre n. En el tercero, el extremo derecho es 3 sobre n. Entonces, en el késimo subintervalo, el extremo derecho es k sobre n. Y f en k sobre n es el valor de la altura del rectángulo. De a poquito nos vamos metiendo en este mundo. Ahora, ¿qué hago? Genero la suma. Sé que f en k sobre n va a ser esto, la altura de cada rectángulo. Esto va a ser la base de cada rectángulo. El producto me va a estar dando el área de cada rectángulo. Pero tengo que sumar en los n rectángulos que quedan generados. Entonces aparece esta expresión. La primera desplegada, que sería esta, es en el primer subintervalo evalúo f en el extremo derecho. Multiplico y ahí tengo el área del primer rectángulo. Me paso el segundo subintervalo. La base mide 1 sobre n, la altura del rectángulo es f en 2 sobre n. Y así sigo. En el tercero hubiese sido 1 sobre n por f en 3 sobre n. En el cuarto hubiese sido 1 sobre n por f en 4 sobre n, hasta que sumo y me encuentro en el último subintervalo. El último subintervalo tiene como extremo n sobre n, que es 1. ¿Para qué lo vamos a escribir así? Si podemos escribir todo esto en una notación de sumatoria, en donde tengo que identificar que esto es lo que va cambiando término a término. El resto queda igual. N. Entonces, decidimos escribir esa expresión de esta manera. Una sumatoria con k de 1 a n de f en k, que es ese numerito que va cambiando, sobre n por 1 sobre n. Ese k que va cambiando es este que va cambiando acá en este numerador. El resto es todo con n. Digo, bueno, pero ¿quién era la función originalmente? La función era 1 menos x cuadrado. Bueno, entonces f en k sobre n es esta expresión donde reemplazo la x por k sobre n. Y me encuentro con esto. Los puntitos suspensivos son los puntitos que juntos vamos a desarrollar mañana. Porque para poder encontrar que esta sumatoria es esto, involucra varios términos en el medio que no están puestos. Que son todos los términos que necesito que ustedes se pongan a trabajar, pero no ahora, ¿no? Mañana cuando nos encontremos vamos a empezar a trabajar con eso. Entonces, ¿qué hago? Encontré una expresión del cálculo de esta sumatoria donde el símbolo sumatoria no participa más. Esa suma se puede escribir así. Lo que va a venir después es calcular el límite de esta sumatoria cuando n tiende a infinito y sacar de eso alguna conclusión. Entonces, la idea es repasar toda esta parte, porque acá voy a tener que hacer varias cuentas en el medio. No es simple esto. Eso que está ahí con 3 puntitos suspensivos que parece que son 2 pavadas, no lo es. Son muchas cuentas en el medio para poder llegar a esto, ¿no? Es como cuando recién les presentaba estas fórmulas. Bueno, es salir de la presentación de la sumatoria para llegar a esto. Bueno, estas sumatorias van a tener un protagonismo fantástico para poder resolver esto que está puesto acá en ese símbolo de 3 puntitos suspensivos. Bueno, hasta acá lo voy a pasar.